Revolución y Guerra, capítulo 2 de Revolución y Guerra. Ahora la segunda parte de Revolución y Guerra, capítulo 3 o capítulo 1 de la segunda parte. Para poder comprender, primero hay que hacer un contexto internacional. Contexto internacional en el cual en 1800 tenemos una alianza franco-hispana que lo intenta detener básicamente es la avanzada napoleónica, resultado de la Revolución Francesa, y de alguna manera como respuesta a los intentos de restauración que se propusieron el resto de las coronas europeas en contra de la revolución, que dan como resultado la emergencia de Napoleón, que es otra historia y que no está en Revolución y Guerra, pero es válido para entender. En esa instancia Napoleón alcanza en un momento determinado controlar casi todo el continente, entre territorios que sí están subyugados por completo, otros que son lo que se conoce como estados satélites, la alianza franco-hispana que le permite de alguna manera cuidarse las espaldas, y el territorio que les queda, que es Portugal y las islas británicas, o sea, Gran Bretaña. El resultado para de alguna manera doblar el brazo británico es establecer un bloqueo continental. El bloqueo continental no solo tiene resultado como evitar el comercio británico en Europa, o sea, en el continente europeo, sino también eso tiene como efecto colateral las acciones británicas en el Atlántico, evitando la llegada de las flotas españolas con recursos, o la salida en concreto de las flotas, el bloqueo de los puertos, ataques o pequeños ataques a lugares de embarco o desembarco, a flotas o a barcos aislados. Entre 1802 y 1807 continúan estos ataques, y en concreto ya se dirigen en proyectos de alguna manera de invasión, entre las cuales se destaca la invasión inglesa o británica en realidad al Río de la Plata, tanto a Montevideo como a Buenos Aires en ambos casos. ¿Cuál es el efecto no esperado de los británicos en esa coyuntura? Justamente la reconquista de Buenos Aires, lo que le permite a Buenos Aires la conciencia del poder militar que tiene, ya que hace retroceder a una potencia que los propios franceses no podían detener. Entonces no solamente lo hace retroceder en la reconquista de 1806, sino en 1807 en el segundo intento de invasión, donde directamente ni siquiera logran vencer los británicos. Eso le da una conciencia del poder local y marca una coyuntura distinta, o una paradoja distinta al resto de Latinoamérica. Buenos Aires va a ser la única ciudad que desde que inicia su proceso revolucionario jamás va a ser recuperada por las manos del realismo. Cosa que de alguna manera en Latinoamérica se fue dando, ¿sí? Entonces Buenos Aires va a tener una conciencia de su poder militar y de su éxito, que va a haber cierto grado de orgullo de alguna manera, y volviendo a esto de conciencia del poder militar que acumula. En 1808, volviendo a Europa, lo que nos encontramos es la invasión decidida napoleónica de la península ibérica, que da como resultado el juntismo, ¿sí?, de Sevilla, las juntas de Sevilla, las juntas de Cádiz, y la fuga de la corte portuguesa a Brasil. Lo importante ahí es justamente la abdicación en la farsa de Bayona de Carlos IV, el reclamo de Fernando VII a la corona, de su derecho a la corona, y en la fuga de la corte portuguesa, la hermana de Fernando VII llegando a América, lo que dibuja un plano geopolítico complejo, debido a que vamos a encontrarnos, en el caso latinoamericano, numerosas juntas que van a ser legitimistas, o sea, protectoras de los derechos de Fernando VII a tomar la corona, y por lo tanto van a intentar acercarse a Carlota, siendo la hermana con derecho a la corona. Desde 1809 a 1810 lo que nos vamos a encontrar es justamente con un proceso de juntas asociadas al proceso revolucionario, ahora sí. El primer ítem del capítulo es la guerra y el debilitamiento del vínculo imperial. Este orden imperial que estaba en los capítulos anteriores de Alperín marca una política ambiciosa. Es muy interesante porque en el Río de la Plata es uno de los pocos lugares donde se va a marcar el éxito de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas en
en el resto de Latinoamérica, o buena parte de Latinoamérica, generan un impacto negativo. O sea, el nuevo pacto colonial, el nuevo acto de subyugación. Sin embargo, en Buenos Aires lo que genera es que la capital, que estaba en Lima, y los recursos que fluían hacia Lima no le permitían a Buenos Aires consolidarse como nexo, como ciudad importante. Sin embargo, la reforma borbónica la convierte en capital del virreinato y por lo tanto consolidan el poder de la corona en Buenos Aires. Por lo tanto, Buenos Aires no tiene ningún interés en ser un líder revolucionario en principio. ¿Por qué? Porque es el más beneficiado por estas reformas al convertirlo, vuelvo a decir, en cabecera del virreinato del Río de la Plata. Entonces, esa renovación intensa, esas innovaciones del sistema mercantil, tienen que ver con ese auge mercantil que ya había marcado Alperín en el capítulo 1 y que entra en crisis en el capítulo 2 que ya trabajamos. Entonces, el derrumbe por la guerra, ¿qué implica? Cambios. La nueva hegemonía mercantil, que pasa de los mercados gaditanos al mercado de Liverpool, ¿sí? El trastocamiento de la estructura mercantil, y lo importante que marca acá Alperín es la separación del pacto colonial que había hecho raíces en las prácticas sociales. O sea, lo complejo es que las prácticas económicas, la forma de mercar, o sea, de intercambiar, estructurados en el monopolio, en el privilegio, se quiebran con la caída del pacto colonial, o sea, con la crisis de la monarquía, y hace mucho más compleja, ¿sí?, que esto se desmantele tan fácilmente. Hay prácticas todavía económicas que perviven luego del derrumbe ocasionado por la guerra. En paralelo, hay un nuevo centro comercial, o sea, Buenos Aires pone en evidencia que tanto las reformas borbónicas como el proceso revolucionario lo convierten en un centro comercial importante. ¿Por qué? Básicamente porque está alejado del frente de batalla y tan lejos del proyecto imperial de tratar de contenerlo. Lo otro que no se modifica, aquello inmutable que aparece, es esta noción de que el poder político es un instrumento para modificar la economía. O sea, las herencias del arbitrismo y del mercantilismo español en las ideas todavía sí tienen mucha fuerza y se resisten a este concepto de que la economía tiene fuerza liberadora. Entonces, en torno a la reforma de la agricultura, que es un caso que trata de analizar en torno a los debates o a las ideologías, ¿sí?, Alperín lo que va a retomar es los problemas de acceso a la tierra, ¿sí?, y frente al problema del acceso a la tierra, los problemas de la agricultura, las propuestas iniciales son aplicar disciplina laboral, bajar los salarios, aumentar el rendimiento, o sea, acciones políticas para modificar las condiciones económicas o beneficiar las condiciones económicas. O sea, por lo tanto, hasta acá tenemos de alguna manera una ideología fuertemente todavía de antiguo régimen. Todavía el liberalismo no ha aprendido o no se hace evidente. En la representación de los hacendados de 1809, adjudicada a Mariano Moreno, cae la confianza a la corona, cae la idea de que la política libera las fuerzas económicas. O sea, por primera vez aparece la idea de que las fuerzas económicas son una fuerza motriz, o sea, no necesitan de estar apalancadas por términos políticos. Vamos a analizar una frase compleja, pero que permite explicar este primer apartado del capítulo 3. Dice: de este modo, la coyuntura guerrera debilitaba el vínculo económico que en las relaciones entre metrópoli y colonia se superponía al político. Pero ese debilitamiento no incitaba necesariamente a una crisis más radical de la relación colonial. Precisamente porque se había debilitado ese vínculo económico, se hacía para muchos menos objetable. Entonces, básicamente lo que aprendemos es que la economía empieza a moverse por fuera de la lógica política o del vínculo político con la metrópoli. Sin embargo, una cosa no implica la otra. O sea, la liberación de la economía no implica que se esté cuestionando el pacto colonial, se esté cuestionando el vínculo con la metrópoli. Para nada. O sea, la apertura económica implica básicamente un modo más de evitar la crisis de las colonias y todavía poder sostener a lo largo del tiempo de esta crisis el vínculo con la metrópoli. Crisis del sistema político español.
Entonces, los leales servidores, o sea, todos esos sujetos asociados al régimen, nos referimos tanto a los de la audiencia como a los cabildantes, a los grandes comerciantes, aprenden una cultura política nueva. Hay una participación política distinta, hay una voz que busca hacerse escuchar. Entonces, en esos términos, hay una nueva manera de hacer, que tiene que ver con una política distinta. Quizá fruto, de hecho, de los mecanismos de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa. Recién en este momento se vuelve importante la influencia ideológica. O sea, ¿a qué está apuntando Alperín? Básicamente a la idea de que buena parte de la historiografía asoció la lectura de Montesquieu, de Rousseau, con un precedente para la revolución. Si esto fuera así, básicamente, yo tendría que pensar que la revolución debería haber sucedido antes. ¿Por qué no sucede antes? Porque no están las condiciones dadas. Y una de las cuestiones básicas es que esa influencia ideológica solamente tendrá utilidad y será útil una vez que la cultura política nueva sea emergente y empuje y haga que esta influencia ideológica pueda ser llevada a la práctica. Entonces, lo que va a permitir que esta influencia ideológica, esta política nueva, puedan ser de alguna manera dinámicas, es la decadencia monárquica, básicamente. Ante la falta de respuesta de la monarquía, la pérdida de legitimidad, la crisis hegemónica de la monarquía, no hay otra opción que buscar una solución local. Entonces, la disidencia de Río de la Plata nace del contacto con ultramar, de la información que está llegando de los barcos. Buenos Aires empieza a armar un estado de situación y en base a ese estado de situación resuelve empezar a tomar actitudes disidentes con respecto a la política monárquica. Básicamente, ¿por qué? Porque se informa y se hace a la idea de que no hay otra salida que empezar a buscar salidas locales para el problema colonial y monárquico. En particular, esto hace alusión a que varios lugares de Latinoamérica pueden estar asociados a algunas disidencias a los problemas locales, a las disidencias locales, a los conflictos indígenas, a los conflictos con los afrodescendientes, a la pobreza, a una élite de alguna manera menospreciada por la monarquía, a problemas internos entre las élites. Sin embargo, en Buenos Aires la disidencia no surge de esos motivos, no es ese el problema que motoriza la disidencia, sino todo lo contrario, la disidencia es motorizada por el contacto con ultramar, por las informaciones que llegan de los barcos. Es una ciudad-puerto, es una ciudad que tiene una dinámica distinta, fruto de la crisis imperial y de las reformas borbónicas. Por lo tanto, su disidencia, vuelvo a decir, surge del contacto ultramar, en el puerto. Entonces, las logias en esa coyuntura surgen básicamente con actitudes especulativas. Son logias que lo que hacen en esta nueva cultura política es tratar de especular, de ver cómo resolver nimiedades, cuestiones coyunturales. En ningún momento estas logias iniciales tienen objetivos revolucionarios, no apuntan de ningún modo a cambiarlo todo, sino a tratar de sobrevivir y convivir en base a la información que les está llegando de ultramar y a las condiciones locales que se están dando.